Además, he tenido la oportunidad de visitar. Muchachos, ¿cómo están, Zuli? Veo que tienes muchas ganas de trabajar. Mira, lo que pasa es que Cuéntame. cuando te hacen tantas señales... y Es sí, verdad, allá, que vienes tú, que uno vienes se va. tú. No, y yo dije que hoy tenía la energía un poco baja, pero es que me acaban de dar un empujonazo. Yo dije, ahora tengo la energía arriba y quiero arrasar con todo el mundo, mi querido Mabel, qué Gracias, pena. Bueno, no, gracias, vale, para eso gracias está. igual por invitarnos hoy a tu segmento tan bonito y tan apreciado para hablar de un tema tan importante, sobre Sí. todo en este diciembre, ¿no? Sí, de hecho, vamos a aprovechar un poco también para crear conciencia al respecto, porque es un tema del que muy poco se habla y tiene que ver con esos desechos tecnológicos que se incrementan, según estudios importantes, durante la temporada decembrina, porque bueno, ya lo hablábamos un poco fuera de cámara, las personas de pronto compran un televisor nuevo que requiere de pilas nuevas, entonces las viejas las botan y eso va, por lo menos en el caso de Venezuela, hablando puntualmente, eso va a vertederos comunes que a final de cuentas terminan donde terminan toda la basura, y estos productos o estos artículos puntualmente no se desgastan de manera rápida, son más de 100 años que están allí generando una contaminación constante en el ambiente y hay que tener un poco conciencia al respecto, ¿no? Y eso pasa en Venezuela y pasa en todo el mundo. Yo les voy a dar a ustedes un par de cifras nada más que no están del todo actualizadas, pero desde el año 2010 se dice que la basura tecnológica aumentó en más del 80%. Eso obviamente está relacionado con el incremento también de las nuevas tecnologías. Y desde el año 2022 se calcula que la basura o los desechos tecnológicos o relacionados con tecnología rondan las 60 millones de toneladas en todo el mundo. Estamos hablando realmente de un problema de salud y que termina afectándonos obviamente a nosotros como seres humanos, porque esto a fin de cuentas se traduce en el agua que tomamos, en los alimentos que consumimos. Entonces hay que generar un poco de conciencia al respecto. No, y que generalmente estos desechos vienen a contaminar por partida doble, porque es el desecho tecnológico, pero también el plástico que lo envuelve, que termina Correcto. siendo esta basura que botamos también. Yo creo que la transformación de artículos tradicionales en tecnológicos también ha hecho que nosotros tengamos mayor cantidad de estos aparatos en nuestra casa. Ahora la escoba y el cepillo se transformó en una aspiradora automática. Así es. Entonces estamos sustituyendo herramientas convencionales por ahora herramientas tecnológicas, y esto hace que esa cantidad de desechos aumente, ¿no? Sí, total. Y es que fíjate que hay factores importantes asociados. Por ejemplo, lo que tú mencionas, siguiendo el mismo ejemplo, y también tiene que ver un poco con esa conciencia de nuestra un poco intimidad en el caso de lo que tú decías, por ejemplo, de nuestro hogar, o ese resguardo de nuestra data, que también es sumamente importante, que pasa a ser además un tipo de desecho distinto, porque hay casos que ya se han filtrado, por ejemplo, en Estados Unidos, de una aspiradora de estas, lo que un poco en resumen de cómo funciona para que la gente entienda, ya lo que hace es un mapeo de todo el espacio, entonces de esta forma sabe por dónde puede pasar y por dónde no, ¿no? Entonces esta información va a alguna parte y resulta que ese mapeo se hace con una cámara y se filtraron unas imágenes de una de estas aspiradoras de personas que, por ejemplo, mira, tú estás en el baño de tu casa y dejaste la puerta abierta porque no hay más nadie, y resulta que la aspiradora estaba pasando y ella lo que va haciendo es tomando fotos de todo el espacio. ¿A dónde va esa información? Eso se convierte en el momento también en basura tecnológica, pero hablando puntualmente del resguardo de nuestra información, esas fotos fueron publicadas por la persona y dijo, mira lo que está pasando en mi casa, y esto obviamente no es para lo que yo compré este dispositivo. Entonces eso se traduce evidentemente en una necesidad que antes no teníamos, tan fácil que es agarrar la escoba y barrer la casa, ¿sabes? Claro. Ahora hay equipos tecnológicos que te pueden hacer ese trabajo, pero que a su vez entonces se convierten en otro tipo de problemas que también son una realidad. Así es, bueno, y además que yo siempre digo que cuando la tecnología avanza también hay otras cosas que retroceden, como ya lo comentábamos, contaminación ambiental, contaminación incluso hasta personal, porque, a ver, todos queremos estar o mantenernos en cierto estatus, y la tecnología nos ha brindado de que, bueno, si tú tienes el último teléfono o estás activo con, no sé, algún nuevo accesorio tecnológico, tener en tu casa estas herramientas que te facilitan la vida, dentro de todo también te va consumiendo un poco el espíritu y dices, realmente, a ver, soy una buena persona, sí tengo o no tengo las cosas. Entonces
más allá de hablar también de la contaminación ambiental, hay que hablar de esa contaminación personal Sí. que nos perjudica justamente el querer estar en un estatus Y alto. eso tiene mucho que ver con la misma industria tecnológica y el mercado en general que te impulsa, mira, consume, consume, compra, 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 y nunca te hablan de la consecuencia, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo que salió este año, pero en enero, y resulta que la marca ahorita en noviembre lanzó uno nuevo, ¿realmente tú necesitas cambiar de dispositivo electrónico? A veces sí, porque fíjate que está el término de la obsolescencia programada. A veces Claro. ni siquiera por el hecho de que nosotros querramos cambiarlo, sino que, a ver, yo tengo el iPhone X, el iPhone un número, pero entonces resulta que lo quiero tener durante 5 años, pero ya al cabo de 5 años ya las actualizaciones están haciendo, y eso está comprobado, que sea más lento, Claro, que claro. vaya perdiendo capacidad. Claro. Entonces la misma empresa, Te obliga. no solamente por un tema de estatus, sino te obliga físicamente a consumir, a Sí, cambiar. a y renovar. de hecho de ese tema hemos hablado, recuerdo, en algún momento acá en la Tecnocápsula desde Vitrina, porque también eso es una realidad. Antes los teléfonos se calculan que tenían una duración promedio de 10 años. Esa duración hoy por hoy no excede los 5 años y tiene que ver justamente con esa obsolescencia programada en la que la marca dice, mira, a mí no me conviene económicamente que un usuario le dure el teléfono 10 años. O sea, yo necesito hacer que lo necesite o no, él cambie de teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa con ese teléfono celular que ya no vas a utilizar? Y de pronto, bueno, los que tenemos chavos, mira, se lo doy ahora a mi hijo y de repente mi hijo lo usa un par de años más y ya, de ahí en adelante, ¿qué pasa con eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay gente, de hecho, hay como muchas exposiciones de esto, sobre todo en internet, de gente que utiliza, por ejemplo, dispositivos como, lo vi hace poco, hay un usuario que tiene desde el Nokia 3320, si no me recuerdo mal, que es este azulito que era un bloque que además duraba no sé cuántos años. Hay gente que todavía lo tiene operativo además, y él lo que hizo fue que con una especie de silicón tiene como una colección cronológica de teléfonos celulares que él ha utilizado. Entonces se ve espectacular, los tiene como en un acrílico montados en cuadros. Claro, obviamente él tiene una especie de mini museo en su casa donde tiene muchos productos tecnológicos, pero esa reutilización y esa segunda vida que se le da de alguna forma a estos dispositivos obviamente disminuye, aunque sea un pequeño porcentaje, de ese impacto ambiental que estamos teniendo y que es una realidad. Y que dicen que de aquí al año 2030, si seguimos al ritmo que vamos, bueno, el daño ambiental puede ser irreparable. Entonces, por eso insistía desde el principio que es importante tomar conciencia acerca de lo que estamos haciendo y de la forma además en la que lo estamos haciendo. No, y esto nos demuestra también, me parece, para despedir ya esta parte, Mabel, que me parece muy interesante el tema, es que nos deja pensar que somos nosotros, ¿no?, como consumidores excesivos, porque fíjate que también ocurre con la industria de la moda, la Sí. cantidad de piezas, la cantidad de ropa que se pierden sin siquiera haber sido usadas porque estamos necesitando consumir. Esto pasa también con el mundo tecnológico. Al final la toma de conciencia viene desde nuestro punto más personal. Entonces, muchísimas gracias por traer este tema vale. en medio de la colación. Un gusto, Un muchachos. alondres ahí a qué? nuestra audiencia y al mundo entero Sí, también un no, poquito. y además se trata de eso, de preguntarnos, hacernos como esa pregunta de hacia dónde va y realmente, mira, esto todavía